Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elise y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Orla y la parálisis del sueño. El Orla es un cuento escrito por el escritor francés Guy de Maupassant, que fue uno de los más notables autores franceses durante el siglo XIX y actualmente también de la literatura universal. Y al principio de su carrera como escritor, él se centró mucho en la corriente del naturalismo. Sin embargo, con el pasar de los años empezó a inclinarse con relatos de terror que tenían mucho que ver con la locura y con la mente humana. Podemos ver que en muchos de sus relatos plasmó las condiciones neurológicas que hasta el momento en el que él estaba narrando estos hechos, pues no tenían como un diagnóstico muy claro, simplemente era como de pues esas personas están locas, están poseídas o fuerzas sobrenaturales era la respuesta más lógica a estas situaciones. Sin saber lo que provocaría, dio muchísimos aportes a la psiquiatría y a la neurología. Cabe aclarar que él no tenía ninguna formación en medicina. Lo que sí, él como escritor era muy observador y siempre quiso retratar la realidad tal y como era, y algo que lo ayudó muchísimo a retratar esta parte de locura y de terror fue que durante 1884 y 1886 a él asistió a el hospital Salpêtrière y ahí observó mucho la condición de estas personas que estaban internadas. Como ya les dije, muchos de sus relatos tratan sobre las perturbaciones y el grado máximo de la locura al que un hombre puede llegar, muchos de esos también basados en la experiencia propia. Ahora, adentrándonos un poco más al cuento del que vamos a hablar en esta ocasión, que es El Orla, es un relato corto, un cuento. Hay algunos que los consideran novela corta, pero es más aceptado el término de cuento. Fue publicado en 1882 y existen 3 versiones acerca de este relato. Sin embargo, la última es tomada como la definitiva y la que hasta hoy en día es la que se está leyendo. Está escrito en forma de diario, lo cual le da como una mayor sensación de suspenso porque quien nos está narrando todos estos hechos como que va llevando todo un proceso acerca del grado de locura al que él se va sometiendo. En este diario, el personaje principal nos va a ir narrando los síntomas y miedos que él va padeciendo cuando comienza a sentir la presencia invisible de un ser que lo controla, es decir, el Orla. Cada noche, mientras él duerme, esta presencia de la que no tiene conocimiento de dónde viene, lo invade e incluso le va bebiendo la vida. Mientras pasa el tiempo, mientras va explicando estos síntomas y no encuentra una explicación lógica a esto, el narrador comienza a cuestionarse su propia cordura y si realmente es algo simplemente producto de su imaginación o si es que él realmente se está volviendo loco. Tiempo después, él se va a encontrar con una nota periodística de un grupo de habitantes que han sido invadidos por seres invisibles que también los controlan en contra de su voluntad. Esto de alguna manera le sirve como para decir, ok, no soy yo el que está loco, si es algo que pueda estar sucediendo, y de alguna manera recupera su cordura, pero se da cuenta de que está en un peligro real. Durante todo este proceso que él va pasando, él va teniendo pesadillas en las que siente que una presencia intenta estrangularlo y que incluso está bebiendo su sangre. Incluso también al despertar, él nota que alguien se ha bebido el agua y la leche que él deja en su mesita de noche justo antes de irse a dormir. Así que esto es básicamente de lo que nos va a ir llevando la historia. No les cuento nada más para que ustedes se animen en leer este relato. Ahora, cuando Guy de Maupassant escribió este relato, la mayoría de las personas lo atribuyeron a esta mitología o a estas leyendas que había alrededor de los vampiros porque era una presencia que llegaba en la noche y le chupaba la sangre. De hecho, este cuento está muy bien catalogado en el género vampiresco por esta misma cuestión. Sin embargo, si nos volvemos un poquito más escépticos, este cuento no es más que la explicación de esta enfermedad llamada parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un trastorno que va a ocurrir después de que nosotros despertamos o al momento en que nosotros estamos intentando dormir, pero que le impide al cuerpo moverse, pero la mente sí está consciente de lo que está pasando. Lo que pasa durante los sueños o al momento en que estamos durmiendo es que nuestro cuerpo comienza a relajarse. Todos nuestros músculos dejan de estar tensos, se relajan y esto hace que nosotros no ejerzamos muchísima fuerza a la hora de dormir. Cuando despertamos, quizás el cerebro puede tardar como en reaccionar a que ya hemos despertado y puede tardar en devolver el movimiento al cuerpo, lo que da origen
a estos episodios de la parálisis del sueño. En algunos casos pueden presentarse alucinaciones de tener a alguien encima o a un lado, pero esto va más de la mano por este estrés y esta ansiedad de que no podemos movernos. Incluso se pueden escuchar ruidos, pero como algunas explicaciones médicas lo dicen, podemos escuchar incluso ruidos porque igual nuestros órganos, los músculos de los oídos, todo eso, pues también como que van reaccionando y pues son súper sensibles en ese momento y nuestro cerebro como que nos empieza a jugar muchas bromas. Esta parálisis del sueño se da en muy pocas ocasiones a lo largo de la vida. Realmente las personas lo llegan a experimentar una o dos veces en toda su vida. Pero si sucede con mayor frecuencia, ya sea una vez al mes, una vez a la semana, pues sí hay que acudir a un neurólogo. Ahora, la parálisis del sueño es lo que vulgarmente también conocemos como que se te suba el muerto. La explicación que yo les doy aquí es como lo más médico que yo pude encontrar y más o menos me doy una idea de qué trata, porque afortunadamente a mí nunca se me ha subido el muerto, ni quiero que se me suba. Y bueno, en el tiempo en el que Guy de Maupassant escribe esto, pues obviamente ya existía esta enfermedad como tal, pero no tenía como un sustento científico en ese momento, a pesar de que ya había sido catalogada la parálisis del sueño como una enfermedad por ahí de esos años en los que él publica su cuento. Sin embargo, la gente creía más pues que se trataba de fuerzas sobrenaturales. Ahora, ya que tenemos estas dos cosas, hay que decir que Maupassant en sus inicios comenzó escribiendo en la corriente naturalista, que ojo, no debemos confundir con el realismo. Hay diferencias muy notables en ellas y Maupassant pertenece más al naturalismo, pero ese ya sería tema en otro video. Maupassant abandona la corriente del naturalismo porque él quiere enfocarse más en los pensamientos más profundos de los seres humanos. Incluso quiere profundizarse en sus almas y escribir sobre esto. Muchos críticos incluso consideran que es porque Maupassant estaba alcanzando un grado de locura y necesitaba narrar sobre esto. Solo para que lo sepan, Maupassant padeció migraña, consumió drogas como la cocaína y el éter y esto le provocó muchas alucinaciones y una fuerte alteración de la conciencia, lo que dio pie a que escribiera muchos cuentos de terror y en donde la cordura, las alucinaciones, las visiones pues eran como el tema principal. Y bueno, hay un crítico de arte que también es un estudioso del género fantástico llamado Louis Bax, que describe muy bien lo que es la narrativa de Maupassant y dice: el terror que expresa en sus cuentos es exclusivamente personal y nace en su mente enferma como un presagio de su próxima desintegración. Sus cuentos de miedo expresan de algún modo la protesta desesperada de un hombre que siente cómo su razón se desintegra. Para esto hay que añadir que bueno, Maupassant sufría estas migrañas, consumía estas drogas que poco a poco pues le estaban dañando el cerebro. A eso hay que añadirle que él también padecía sífilis y llegó al punto de su enfermedad que es conocida como la fase final, que es cuando la sífilis ya ataca al sistema nervioso y a la médula. Los síntomas que son provocados son dolores constantes de cabeza, que bueno, él ya los padecía, visiones borrosas, afasias, que es el problema para poder producir palabras, sufría parálisis, confusiones mentales y confusión para dormir. A medida que esta enfermedad se iba acrecentando, pues los síntomas se iban presentando más y más. Llegó a un grado tan alto de locura que incluso intentó suicidarse en 2 ocasiones. Una de ellas fue intentando darse un balazo y la segunda fue con un abrecartas y bueno, en ambas falló, por lo que se decidió que él fuera internado en la clínica del Dr. Blanche en 1892, donde siguió padeciendo estos síntomas, pero pues de alguna manera ya estaba un poco más vigilado. Finalmente, en 1893 muere y cuenta la leyenda que sus últimas palabras fueron oscuridad, oscuridad, dejando así un gran legado para los estudios de la mente que vendrían a tener su mayor apogeo durante el siglo XX. Y bueno, aquí tenemos un escritor que, como lo dije al principio, ayudó muchísimo a estudios de psiquiatría y de neurología sin siquiera tener los conocimientos necesarios, simplemente se basó en su propia experiencia y en lo que él pudo observar cuando estuvo en este hospital psiquiátrico antes de que él fuera internado. Son 2 hospitales completamente diferentes, pero de alguna manera estuvo muy cerca de toda esta locura, de todos estos eventos. Y algo que me gusta de Lorla y que siempre lo platiqué en clase cuando lo leímos, es cómo en el siglo XIX se daban estas respuestas a estas enfermedades mentales, como en el caso de la parálisis del sueño, que bueno, se habla de un ente extraño que es quien te impide poder levantarte y todo eso, pero ya hay una definición científica que nos hace ver que realmente es nuestro cerebro el que está provocando todo eso. Lo mismo llega a ocurrir con la esquizofrenia, con la
bipolaridad, incluso quizás también con las personalidades múltiples. Y bueno, en muchos cuentos de Maupassant ya a partir de 1876 ya empieza como su época de terror. Ahí podrán encontrar muchos cuentos en donde hace estos retratos a la locura, a los eventos sobrenaturales, a la pérdida de la cordura, y es donde nos vamos a encontrar también un autor que también se inspiró muchísimo en Edgar Allan Poe, y él a su vez sirvió mucho de inspiración para H.P. Lovecraft. Y hablando de estos tres escritores, algo que me gustó mucho y esta leyenda que hay alrededor de su muerte, que en muchas ocasiones los escritores de terror tienen muertes muy raras realmente, entonces Maupassant no fue la excepción. Me agrada esas como últimas palabras que él mencionó antes de morir. Pero bueno, eso sería todo por el video de esta ocasión. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si ustedes ya han leído algo más de este escritor, si han leído a este cuento, o si han padecido alguna vez la parálisis del sueño, que han sentido cuántas veces lo han llegado a padecer. Y les repito, si lo han padecido en muchas ocasiones o este evento se reproduce de manera constante, vayan con un neurólogo. De verdad, es importante que lo hagan. Y bueno, saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales, como son Goodreads, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.